Bueno, bienvenidos a todos a nuestro primer taller de este año de la Escuela para Padres Misioneros. Ahora vamos a tener a una pareja muy linda y especial, a Dani y Vivi Peloso. Ellos son misioneros ¿cómo se dice en Argentina? No es el DMF. Eh, DNM, ¿De qué? DN DNM, Departamento Nacional de Misiones, igual que en Holanda. DNR. Sí. Sí, Y sirvieron como directores también de misiones en Argentina. Ya tienen más de ¿cuántos años? En 28, 20. 28 años en misiones y criando a sus hijos, pero les vamos a dejar que ellos compartan después más de eso. Vamos a iniciar orando. Bienvenidos a todos. Oramos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permite, Señor. Quiero encomendar en tus manos a Dani y a Vivi, Señor, que seas tú hablando a través de ellos y que nuestros corazones estén listos, Señor, para recibir, para aprender y sobre todo, Señor, que nos ayudes, Padre, a guiar este tesoro hermoso que nos has dado de nuestros hijos. Eh, que te agradecemos por sus vidas, Señor. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Bueno, Dani y Vivi, les dejo ahí la palabra. Qué bueno, gracias Juanit, gracias Rodrigo, a todos por estar conectados también. Es un placer, somos Dani y Vivi Peloso desde San José de Costa Rica. Y bueno, vamos directamente al grano, dijo el dermatólogo. Entonces voy a compartirle pantalla. Yo no sé si lo ven bien. Eh, Sí, logra, Dani, se me logra... olvidó el tema. El tema es Ah, yo digo sí y mis hijos, ¿verdad? Qué presentadora sí. más eficaz la que tenemos esta noche. No, no, tranquilo, no hay problema. Sí, sí nos ven, ¿verdad? ¿Están viendo o no? La presentación, Ahorita se ve todo blanco. qué raro. Todo blanco. Un Está minuto, un minuto. Ya voy para ahí. Ya voy para ahí. Estamos todos en lo mismo. Aquí, ahí y aquí. Y ahora lo voy a poner Listo, hoy sí. ahí. ¿Sí se ve? Sí, Ahora sí. Qué bueno. Me alegra, chicos. Muchísimas gracias y perdón los problemas técnicos. Y bueno, el tema de hoy es fuerte, poderoso. Cuando Juanita me habló sobre esto, un poquito es la carga de nuestro corazón, justamente este mismo tema. Yo digo sí, y mis hijos, y hemos tenido... Gracias a Dios, 4 hijos y ya 2 están casadas, 3 nenas, 2 varones. Luego les vamos a hablar, un varón, perdón, luego les hablamos de ellos, pero nuestra gran preocupación es esto y muchas veces nos preguntamos, ¿Dios llamó a mis hijos también? ¿Dios nos llamó a nosotros? Así que quisiéramos orar y nos introducimos en este tema tan complicado, ¿sí? Dale, gracias Señor por nuestros amigos, gracias por Rodrigo, Juanita, gracias por el Pastor Donald también que gentilmente ha provisto de esta plataforma para hablar y también por el Departamento de Misiones de El Salvador. Gracias porque han sido y son una potencia misionera, enviadora. Y Señor, gracias porque hemos visto tu mano poderosa sobre nuestros amigos misioneros salvadoreños. Y Señor, hoy queremos abordar este tema que nos ha dejado un poco perplejos, tal vez muchas veces desde el punto de vista de que criamos hijos, muchos están creciendo en ti, otros tal vez con dudas, y nosotros tenemos un montón de interrogantes que ojalá hoy pudiéramos, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo sean respondidas unas cuantas de las preguntas. Usa a nosotros, tus siervos, Señor. Queremos ser un canal de bendición para, ¿no?, tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Señora, ¿va usted con la introducción o yo leo el pasaje? Bueno, sí, tenemos un pasaje en Génesis que nos pareció bien adecuado para este tema, porque trata la historia de Abraham, ¿no? Cuando el Señor le pide el sacrificio a Isaac
y entendemos que Abraham fue el que tuvo el llamado, ¿verdad? El que tuvo una directiva, el que tuvo algo puntual de Dios para hacer una misión, y su hijo fue involucrado, ¿verdad? De una manera a través del padre. No es que el hijo, Dios habló directamente con Isaac, aunque Isaac tuvo su proceso en ese caminar. Y vamos a ver algunas pautas, ¿verdad? De ese caminar de padre e hijo y cómo lo podemos aplicar a, a hoy, ¿no? A ese mentoreo que decimos nosotros que como padres tenemos que tener para que nuestros hijos sigan un ejemplo. Quizás no van a seguir la carrera de vida que uno tiene como misionero de carrera, pero sí van a seguir al Señor, sí nuestras creencias, sí los valores que en este caminar estamos enseñándoles. Y eso es, yo digo, la meta de todo papá, ¿verdad? Todo padre, de que los hijos puedan caminar en el camino del Señor y del día de mañana también Un minuto. Ahora sí. cumplir el propósito que Dios tiene también para sus vidas. Muy bien, gracias Juanita por... bueno, yo voy a acomodar la pantalla en este momento porque ahorita me estoy dando cuenta que no lo están viendo exactamente como yo quisiera. ¿Ok? Entonces, un minuto, vuelvo a compartir pantalla en este momento y me gustaría que podamos leer el pasaje bíblico que Vivi mencionaba recién de Génesis y vieran que este pasaje lo quiero leer en la nueva traducción viviente. Ustedes tal vez no lo tienen ahí, pero yo puse en pantalla y espero que lo podamos mirar ahí. Perfecto. Dice, la prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, y mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, Padre, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Esto es a modo de introducción lo que el pasaje que queríamos compartir con ustedes. Y aquí les comentamos un poquitito de la familia y hacemos una introducción un poquito más al tema. ¿Sí? Bueno, tenemos mi hija mayor, Dana, que es la que está de anaranjado, y al lado, el que está al lado de Daniel, es su esposo Javier, costarricense. Ellos son psicólogos y actualmente están pastoreando aquí en San José en una iglesia de un ministerio que se llama Vida Abundante como pastores de jóvenes. Del otro lado, vestido azul y de traje azul, está Cami Rodri. Rodri también se crió en el campo misionero, ¿verdad? Sus padres en Honduras, en San Pedro Sula, y de hecho en este mes ellos hace ya 10 años que tienen de casados, pero recién el mes pasado han regresado a Honduras para también pastorear juntos con los suegros la iglesia Cefat en San Pedro y bueno, tener ahí una experiencia ya pastoral con ellos. Al lado de Rodri, la de camisa celeste, es nuestra hija menor, Catherine. Ella está estudiando, tiene 24 años y está estudiando medicina.
está ya casi por graduar porque está cursando licenciatura. Entonces, bueno, ahí está Katy, está de novia, no está el novio ahí, pero está de novia con Alejandro, un chico de la iglesia costarricense, muy, muy hermoso. Y de la otra punta, Kevin, que es el tercero, nuestro hijo varón es el tercero, después de Dana y Camila viene Kevin. Él es ingeniero en sistemas, está colaborando mucho con los jóvenes de nuestra iglesia, actualmente es el pastor de jóvenes. Y bueno, todos ellos, gracias a Dios, están muy involucrados en la obra. Más de una vez en alguna entrevista dejaron ver el bagaje que tuvieron que afrontar como hijos de misioneros. Recuerdo hace unos años atrás en una nota que le hicieron a Dana, mi hija mayor, ella dijo, yo no pedí nacer en una familia misionera, pero me tocó y las experiencias que hemos vivido han sido muy lindas, algunas han sido difíciles, pero todas ellas hacen lo que soy yo hoy y la verdad lo agradecía, ¿no? Y cada uno de ellos ha podido experimentar y también han podido manifestar en cuando les han pedido compartir, ¿no? Si estaban contentos, si estaban felices de ser hijos de misioneros. Y todos mis hijos no respondieron que sí. No es que ocultaban que algunas veces ha sido difícil para ellos porque movilizarse por 4 países diferentes, pasar por 38 mudanzas, 7 internacionales, dejar amigos, dejar juguetes, dejar familia, dejar sus abuelos, dejar la casa, muchas veces ha sido difícil, con muchas lágrimas, pero en todo ese proceso estuvo Dios. De todos esos cuidados y en su parte emocional, en su parte también intelectual, estuvo el Señor. Más de una vez alguien nos dijo, están movilizando a estos muchachos en la preadolescencia y en la adolescencia y eso es una crisis que no van a poder superar, van a tener consecuencias emocionales, no van a tener sentido de pertenencia, no, tantas cosas. Pero miren, ellos pueden testificar hoy de que tienen una capacidad y una diversidad y ellos son personas que pueden adaptarse a muchas cosas gracias a las veces, ¿verdad? Que tuvimos que adaptarnos todos como familia por cuestión de los viajes, por cuestión de las mudanzas, por cuestión de las situaciones. Ellos son personas emocionalmente estables y hoy por hoy ellos pueden dar testimonio de que el Señor ha estado y nosotros podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha guardado y ha respondido a la promesa que nos hizo como papás, aún antes de salir al campo misionero, porque nuestro temor eran ellos. Nosotros decíamos como pareja vamos al África, vamos a donde vos quieras, Señor, pero ya teniendo 3 hijos, porque al principio salimos con 3 niños muy pequeños, 5, 3 y 1 año, tenían cuando salimos a Paraguay. Ese fue un desafío muy difícil y nuestro temor como papás era verdad que les falten cosas, que no salieran bien las cosas, pero el Señor en aquella oportunidad ministró nuestro espíritu y nuestro corazón y nos alentó con la promesa de que Él iba a cuidar de nuestros hijos y así es hasta el día de hoy. En el transcurso de la vida, 6 años después, llegó Catherine y se sumó a esta familia y hasta el día de hoy el Señor ha cumplido cabalmente su promesa de cuidar a nuestros hijos. Descubrimos nosotros que había 3 claves, por lo menos, que queremos hablarles de ello. Comienzo leyéndole el Salmo 27, 4 y 5. Dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Hay 3 claves que nosotros descubrimos en la crianza de los hijos. Primero, en cuanto a la formación social. Esto es muy importante porque habla de hábitos y de lo que nosotros modelamos con nuestro ejemplo en la vida diaria. Ellos nos observan más que cualquiera. Estamos en una vidriera. Primero, la primera línea de fuego son nuestros hijos que nos están viendo y están diciendo,
oigan, ustedes hablan una cosa en el púlpito y otra cosa en casa. Entonces, esa formación primera, que más que modelar para la iglesia, tenemos que modelar para nuestra familia. Uno de los errores que yo vi en mis padres, por ejemplo, fue ese, que en la iglesia yo lo criticaba, porque en casa están dándonos un mensaje un poquito diferente o suena diferente. Los hijos son muy jugones en ese sentido, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que aprender a modelar para ellos y a dirigir con ese modelaje, con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, modelar y dirigir lo que ellos van a hacer o querrán hacer en la vida. Lo segundo es la formación espiritual, es el altar familiar, lo que nosotros podemos darle de espiritualidad en la casa. Y ojo, porque aquí hay un error que nosotros lo hemos cometido. Yo no lo he cometido, lo han cometido mis padres conmigo. Yo lo veía a papá como pastor y hay muchos problemas en las familias pastorales, en las familias misioneras, cuando nosotros dejamos de ser papá y comenzamos a ser el pastor. Y muchas veces nos queda el traje del pastor todo el tiempo, pero nosotros somos papá primero que pastores. Es importante eso, el modelar en la formación espiritual de ellos. El altar familiar es algo muy importante, seguir no siendo el pastor, sino siendo auténticos espiritualmente y mostrándoles a Cristo, modelando para ellos la vida espiritual en casa, no como pastores, sino como padres, y mostrando la autenticidad espiritual, en la vida espiritual también. Luego la formación de liderazgo, que tal vez en esto necesitamos hacer un poco de énfasis porque es el énfasis del liderazgo, yo le llamo la formación del liderazgo, las habilidades para la vida, para el llamado. En el caso nuestro con Vivi, por ejemplo, eh, nosotros pensamos, si nuestros hijos son saetas, y dice como saetas en la aljaba del valiente, si ellos son saetas, nosotros somos el arco. Y si nosotros somos el arco, nosotros direccionamos las flechas hacia el blanco. Entonces, eso es muy importante, la influencia de los padres en la formación del liderazgo y liderazgo espiritual, sobre todo en nuestros hijos. Antes de darme una mano levantada, antes de darle espacio, leo este pasaje, Proverbios 22:6. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Ellos son flecha, nosotros somos arcos, nosotros direccionamos para que en el futuro y en su vejez no se aparten del camino del Señor. No sé si puedes abrir el micrófono. ¿Quién tiene la mano levantada? Puede abrir el micrófono y preguntar. Dani, todavía no vemos grande la pantalla. Eh, vos querés que, ok, a ver, déjame hacer esto. Ujú. Voy a cambiar la configuración aquí. Vuelvo a poner así y de este modo. ¿Te parece así? O volvimos a ver blanco. Ya va, un instante. Vengo aquí, aquí, Es que no se ahí. logra leerlo. Ahí está. Ahora, ok, bien. Listo. Entonces, el asunto, gracias Juanita. Ahora yo les voy a mandar este material, le mando a Juanita para que ella se la reenvíe a ustedes. Va a estar en Word y el PowerPoint para que tengan ambas presentaciones y las puedan utilizar también ustedes. Entonces, sigo o seguimos. Vivi, Eh, Siempre requiere el mentoreo de un hijo, ¿verdad? Como dice Daniel en el punto anterior, estamos modelando. Entonces, requiere primeramente que los padres tengan esto bien claro, ¿no? Su propósito en Dios, su llamado, que lo tengan bien claro ellos primero eh, para que los chicos, ¿verdad? También puedan identificar, ¿verdad? Hacia dónde vamos. Por eso el altar familiar es tan importante. Nosotros en el altar familiar, que lo hacíamos de tanto en tanto, hacíamos una reunión familiar, pero no era un culto, era una charla, ¿verdad? Donde ellos podían expresarse, donde podían comentar sus frustraciones y por ahí su enojo o quizás aportar ideas de cómo nosotros podíamos quizás arreglar la casa
le damos a ellos cierta participación también. Y eso también habla de lo que decía la parte de liderazgo. Es bueno ayudarles a ellos a estimular todo este tipo de capacidades y que ellos también puedan sentirse parte del llamado, ser parte, ¿verdad?, de la familia, que ellos puedan también, cuando van creciendo, puedan sentirse que ellos tienen voz y voto, ¿no? Aunque sabemos que en los primeros años nosotros direccionamos y la última palabra, si nos mudábamos de país o no, estaba en nuestra decisión, pero ellos sí, ellos siempre pudieron expresar lo que sentían con respecto a la decisión que nosotros tomamos. Pero antes que eso, vemos en Abraham, por ejemplo, de que Dios le dio una dirección, Dios le dio un proyecto, le dio una misión específica, tenía que ir a adorar a Dios y él estuvo dispuesto. Él dijo, heme aquí, a pesar de que sabía a lo que iba, ¿no? Él tomó el reto antes de salir. Y eso es bueno para que los padres tengan esa confianza, porque van a venir situaciones en la vida difíciles, aun cuando cuando estemos o cuando estamos en el campo misionero, surgen esas situaciones difíciles, y es este heme aquí que le dimos al Señor en ese momento de convicción, lo que nos va a mantener aferrados y los que nos va a mantener a nosotros con Él, ¿verdad? También es una petición. Abraham le dijo en el capítulo 12, 2, dice, oh Señor, dice, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? En aquel momento, cuando todavía no tenía el hijo, había una petición de parte de Abraham para Dios, ¿no? Y Dios se la respondió. Esa petición no vino en el momento que Abraham quiso, llegó cuando Dios quiso, ¿no? Y es algo que nosotros tenemos que modelar también en la vida de fe de nuestros hijos, de que ellos sepan que siempre va a haber situaciones donde van a haber peticiones, va a haber oraciones, pero no siempre Dios va a responder positivamente o en el momento instantáneamente que nosotros necesitemos, pero sí saber y tener la confianza que en ese transcurso de tiempo, en ese proceso, Dios siempre va a estar con nosotros, ¿no? Así como estuvo con Abraham y la promesa llegó, la promesa fue dada de parte de Dios y la promesa llegó en el tiempo que Dios lo tenía determinado. Es importante que nosotros cultivemos en nuestros hijos una relación personal intensa con Dios. Y esto va a ser el norte para ellos, su relación cercana a Dios, su intimidad con Dios. Y luego pedirle nosotros al Señor por nuestra descendencia. Nosotros, nuestra gran preocupación cuando, antes de casarnos, mi gran preocupación, yo tenía 18 años y los médicos dijeron que yo era estéril, que no podía tener hijos. Y cuando conocí a Vivi, lo primero que le dije antes de proponerle que se case conmigo fue eso. Vivi, quiero que sepas que los médicos dicen que yo no puedo tener hijos. Y antes de que des una respuesta, quiero que vos sepas eso. Y ella me dijo, bueno, si no podemos tener hijos, vamos a adoptarlos. Entonces iniciamos nuestro matrimonio con la expectativa de que Dios podía hacer un milagro, pero de que probablemente, según la ciencia, no podíamos tener hijos. Entonces oramos, le pedimos al Señor y nuestro pacto con Dios fue ese. Señor, si nos das hijos, los vamos a formar, los vamos a criar para ti. Entonces, desde la muy temprana edad les enseñamos de Cristo, les presentamos a Jesús como Salvador y ellos aceptaron a Cristo. Y para nosotros lo más importante era, antes que un ministerio, antes que cualquier cosa de la vida, era que ellos se relacionen con Dios, que ellos conozcan a Dios. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, cuando el Señor le pone este llamado, le da un llamado para él, para su esposa, su familia, para su padre, aún que lo acompañó. Entonces, para nosotros el llamado tiene que ver con una familia. No es que Dios llama al padre y los hijos vienen a ser un accidente en la vida del ministerio o del llamado. No, Dios
en su conocimiento, Él nos da un llamado a nosotros, pero hay una promesa para Abraham de un hijo, y el hijo estaba incluido en la promesa, en el llamado. No estaba puesto por fuera, no era como dije recién, un apéndice, un accidente en el llamado. Dios tiene en cuenta a la familia cuando llama. Entonces, Dios tuvo en cuenta la petición de Abraham, quiero un hijo también. Y Dios en ese llamado incluyó la promesa del hijo. Entonces, creo que en el tiempo indicado Dios da las respuestas con respecto a nuestra familia. Nosotros queríamos que nuestros hijos le sirvan al Señor, y en el tiempo correcto Dios hizo lo que tenía que hacer. Ahora, hay algo más que requiere la formación de nuestros hijos y la preparación de nuestros hijos para el ministerio. Primero, requiere una respuesta contundente. ¿De qué manera? Génesis 22, 2 al 4, hay una palabra del Señor para ellos, y es importante, anótenlo, luego lo van a leer. Y hay varias acciones que Abraham toma cuando Dios le habla, cuando Dios lo llama. Lo primero, la acción deriva de una orden. Fíjense que el Señor le dice, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriat y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Qué terrible la acción que Dios le está pidiendo. Nosotros sabemos que nuestros hijos son de Dios, pero nos apropiamos de ellos. Queremos manejar su vida, manejar su tiempo, manejar su llamado, manejar su propósito. Y si bien son saetas y nosotros dirigimos a ellos, ellos son de Dios primero que de nosotros. Y llega el momento que tenemos que renunciar a ellos. Dios le dio una orden a Abraham y le dice, mira, tu único hijo quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Requiere anticipación. Para la misión que nosotros tomamos, por ejemplo, en el caso de ser padres misioneros, nosotros tuvimos que prepararnos en el Instituto Bíblico, tuvimos que hacer una serie de aprobación con nuestras autoridades, presentar proyectos en iglesias. O sea, hubo una anticipación a esos objetivos que nosotros teníamos en el proyecto misionero, pero también con respecto a nuestros hijos, ¿no? En ese tiempo de preparación tenemos que tenerlos en cuenta, ¿no? Y quizás está bueno asesorarnos con misioneros veteranos, y también hay un libro que se llama Los hijos de la tercera cultura. ¿Cómo se llama el autor? ¿El español? Se me borró. Guillermo Eddy. Guilleli. Es Eli. espectacular. Ese libro, como otros, ¿verdad? Habla de las características que tienen niños cuando salen de su propio país, se insertan en otra cultura y se hacen de una tercera cultura, porque es como que se mezcla las cosas. Yo me acuerdo perfectamente en un campamento de misiones. Kevin tenía como 8 años, y la maestra en ese campamento de misioneros les quería hacer aflorar las emociones de cómo se sentían en el país donde ellos estaban ministrando, y con respecto a si extrañaban Argentina o no. Entonces les había dado plasticinas y de 2 colores, una azul y una amarilla. Entonces la azul era Argentina y la amarilla era el país. En ese momento nosotros veníamos de Venezuela. Entonces, cómo se sentían con respecto al país en misión? Y bueno, los otros niños habían hecho diferentes cosas con esas como para manifestarse. Por ejemplo, una niña hizo un corazón grande, que era Argentina, y en el centro un corazón chiquito, que era su país de misión. Otro lo hizo al revés, porque amaba más el país en misión que su propio país, Argentina, porque no se identificaba con Argentina si no había vivido nunca en Argentina. Y Kevin, bueno, él es muy práctico, siempre ha sido un niño muy, en ese sentido, muy creativo. Agarró y mezcló todo, y claro, al mezclarlo todo se hizo verde, ¿no? Entonces, cuando la maestra le pregunta cómo él se sentía, me dice, yo soy verde. ¿Y eso qué significa? Es que no sé si soy de acá o de allá, dice. Me da igual, o sea, amo los dos países. Y eso es parte también de la preparación de ellos, ¿no? De los niños. Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Él se preparó para lo que Dios le estaba llamando. Él preparó el entorno.
y somos nosotros los que tenemos que generar o crear ese entorno para que nuestros hijos sean expuestos a la palabra, expuestos al llamado, que ellos se sientan parte del ministerio, que ellos se sientan parte de lo que hacemos. Y ellos no son hijos de misioneros, son misioneros hijos. Ellos son parte de lo que Dios nos llamó a hacer y nosotros somos los responsables de darle ese carácter o esa característica. Interesante porque también la acción que Dios nos pide requiere formar un equipo. Y miren, el 22:3 dice, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. O sea, todos los recursos posibles que nosotros tengamos para el cumplimiento de la misión y para que nuestros hijos se sientan parte, tiene que ver con nosotros. Formar equipos, exponerlos a otros hijos de misioneros, no generarles una burbuja que los aparte de la cultura, sin ánimo de criticar, pero vivimos una experiencia en Venezuela, una familia misionera de Estados Unidos que les daban la escuela en casa porque decía que sus hijos no podían mezclarse con los chiquitos venezolanos. Y era una situación muy fuerte para los dos nenes porque crecieron en una burbuja norteamericana dentro de un país, Venezuela, que no se hallaban con el idioma, no se hallaban con la cultura. Entonces, eso es uno de los errores que nosotros cometemos. Cuando llegamos, nosotros queríamos a Paraguay, por ejemplo, en Paraguay los anotábamos en la escuela pública con los demás chiquititos. Cuando estábamos en Venezuela igual, cuando regresamos a Argentina, escuela pública. Aquí en Costa Rica, lo mismo. Tratamos de exponerlos a la cultura y que se formen de una manera que se enculturen como nosotros, que sean parte de y que se sientan parte. Entonces requiere que nosotros formemos equipo con la gente nacional para la formación de nuestros hijos, para que sean gente multicultural o pluricultural, como quieran llamarle, que se adapten de tal manera que se sientan parte y se sientan verdes, como decía Vivi que Kevin hizo. Requiere también recursos. Dice Génesis en el 22, en el 3, y cortó leña para el holocausto. Antes de su viaje, Abraham, como dijimos, se hizo de un equipo y cortó leña, o sea, consiguió provisión para la misión que tenía que hacer. Yo me pregunto, ¿será que en la cima de la montaña donde iba no había leña? Pero puede ser que sí, pero él previno eso y la llevó desde abajo, caminó un montón de kilómetros con esa leña encima. ¿Por qué? Porque él no quería que le faltara para la misión, ¿no? Y eso es algo importante, ¿no? De poder saber que vamos a cubrir. En el campo misionero, yo digo, muchas veces cuando hablamos de finanzas, esa confianza que tenemos que tener en el Señor, de que cuando Él invita, Él paga. Y es verdad, nosotros lo hemos visto, pero también hemos sido nosotros proactivos en hacer una buena gira, en tener contactos, en mantener un grupo de intercesores para que estén orando para la liberación de los recursos y para que Dios haga lo que tenga que hacer. Y hasta el día de hoy eso ha funcionado, ¿verdad? Porque uno se anticipa a esas cosas. Y en el versículo 3 también dice, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham no se quedó ahí con la leña, con el equipo, con su hijo, no. Se levantó y accionó. Llegó un momento que dijo, bueno, ya es tiempo, me tengo que ir, ¿no? Esa primera vez que nosotros salimos a Paraguay fue muy difícil. La primera vez, el despegue, el desarraigo, el dejar atrás muchas cosas, pero al caminar después de 28 años y de tantas decisiones, de salir nuevamente, seguimos diciéndole sí, seguimos diciéndole, heme aquí, Señor. Y si, como el domingo Daniel predicaba, si el Señor nos llama a, ¿dónde querías ir vos el domingo? No sé, estábamos presentando a Yemen porque estábamos orando con la iglesia Por el Ramadán. por el Ramadán. Y Daniel dice, bueno, por ahí el Señor nos manda al mundo musulmán. Bueno, ¿qué puedo decir yo? Heme aquí, no me queda otra, ¿verdad? Porque requiere acción. Si Dios lo demanda, hay que hacerlo, hay que levantarse y salir. Y también requiere tiempo. Déjame hablar algo más de la acción, porque a veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo ejecutamos, no lo hacemos. Y no me refiero al lugar a donde vamos o salir del país,
sino tomar en decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, cuando Moisés, bueno, ustedes recuerdan la historia que dice que Dios salió para matarlo cuando salían del desierto e iban para Egipto para sacar al pueblo de la esclavitud. Dice que Dios salió para matarlo y fue Séfora, la esposa, la que accionó, circuncidó a los hijos. Lean ese pasaje que es increíble y prediquen sobre eso. Hace un tiempo prediqué sobre el tema en un evento aquí y, y ella sabía lo que tenía que hacer y actuó. Ella no era del pueblo de Dios, pero sabía que Moisés no estaba circuncidado ni había circuncidado a sus hijos. Y es interesante eso, que ella circuncidó a los hijos y el Señor se detuvo de quitarle la vida a Moisés. La pregunta mía en la prédica aquella era, ¿a dónde te escondes? ¿Qué haces si Dios sale para matarte, si Dios quiere matarte? Bueno, hubo una acción. Ella tomó, se levantó y actuó, porque si no la historia hubiese sido otra. Interesante, después otro día hablamos de eso. Pero sí, la acción requiere tiempo. Dice que 3 días caminaron. Versículo 4 del capítulo 22 dice, y al tercer día, imagínense 3 días caminando. Y con eso en la cabeza, porque no se lo dijo a Isaac, yo tengo que hacer esto, sé que tengo que ir a sacrificarlo. ¿Cómo habrá peleado aún con Dios? Hay cosas que Dios te va a requerir con respecto a la crianza de tus hijos que vas a decir, pero yo tengo que, debo hacerlo yo, sí. Y aunque pase el tiempo, vas a ver el fruto de lo que Dios te dijo para tus hijos. Nosotros hoy, después de 28 años en el campo misionero, tenemos una de nuestras hijas con su esposo que ya están como copastores de una iglesia preciosísima, Kevin como pastor de jóvenes, la otra de nuestras hijas, Dana, que está sirviendo en la sociedad bíblica con su esposo aquí en Costa Rica y trabajando con la juventud en la iglesia donde ellos son parte. Y Katy todavía no. Katy está preparándose para la vida, estudiando todavía, pero justamente vamos a ver que se cumplen los propósitos de Dios para los cuales Dios los preparó en ellos. Y requiere visión. Dice la última parte del capítulo 22:4, y alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. No había llegado todavía al lugar, pero lo vio de lejos. Y es algo que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta, no perder el enfoque, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado en ese primer llamado, decir, bueno, como misioneros, como padres, qué es lo que visualizamos para los proyectos, pero también qué visualizamos en la vida de nuestros hijos. Nosotros no somos papás que impusimos que nuestros hijos estén en el ministerio, sino que nosotros los direccionamos y ellos decidieron estar en el ministerio. Catherine está con una carrera de medicina. Quizás ella no vaya a ser una pastora, pero con su carrera ella va a servir en una función pastoral, ¿no? Porque en sí la función pastoral, la Mission Day, la tiene el albañil, la tiene la peluquera, la tiene el ama de la casa, la tiene el arquitecto, lo tenemos todos. El llamado de Dios no es opcional, no es que si me nace o porque en un culto misionero me tocaron las fibras de las emociones y Dios me dio un llamado misionero. No, la gran comisión es para todos los hijos de Dios. Entonces, de una u otra manera, todos necesitamos estas características. Tenemos que prepararnos, tenemos que velar y saber que puede ser que en el proceso pase un tiempo, ¿verdad? Pero no perder la visión que Dios nos dio, porque ese es nuestro norte. Eso es lo que nosotros nos determina como hijos de Dios y hacia dónde vamos y el propósito que Él tiene para nosotros. La crianza de nuestros hijos en el campo misionero requiere mentoreo generacional. Vean que Génesis 22:5 dice, entonces Abraham dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Más allá de la confianza que él tenía que el Señor podía levantar a Isaac de los muertos, había una guianza. El muchacho y yo vamos a ir juntos, involúcrenlo a sus hijos. No, hay papás que nos han dicho, papás misioneros que nos han dicho, Dios me llamó a mí, no a mis hijos. Por eso no los llevamos
por ejemplo, a un barrio pobre a evangelizar a los chicos, no los metemos en una escuela pública, no los involucramos con la gente, no los involucramos en el ministerio. Creo que ese es un gran error, porque justamente nosotros debemos modelar lo que nosotros pensamos del ministerio y lo que hacemos. Ellos son parte de. Entonces debe haber un mentoreo en el liderazgo y liderar a nuestros hijos también en esto. Y debe haber un mentoreo en unión y propósito. ¿Qué quiere decir? Fíjense, él le dice, iremos, vamos a adorar al Señor y vamos a volver. O sea, el papá sabía y estaba infundiendo fe a su hijo. Luego en el siguiente versículo vemos que le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Pero él dice, el Señor proveerá el cordero. Hay una unión, un propósito y él está mentoreando a su hijo hacia el futuro. Y en ese caminar juntos, la carga se transfiere. Dice el versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac. O sea, en un momento, él podía haber llevado la leña hasta último momento, pero dice que la puso sobre los hombros del muchacho y dice, y él luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos iban juntos. En ese caminar, es bueno ir transfiriéndole pequeñas responsabilidades. ¿Cómo involucramos a nuestros hijos nosotros? Pues en las giras, creo que tenían 3 y 5 años, Dana, cuando se paraban antes que Daniel predique y presente el proyecto a cantar, Padre, abre mi corazón, yo quiero sentir por las almas pasión, ¿verdad? Y ellas cantaban ese corito y bueno, hasta que más adelante les dio vergüenza y dejaron de cantar en la gira. Pero fue una manera de ir involucrándolas poco a poco, con pequeñas tareas. Cuando fueron adolescentes ya también les animábamos a dar rondas de preguntas y respuestas. Ya cuando eran jóvenes adultos no tenían problemas de compartir, ¿verdad? Su propia experiencia como hijos misioneros, desenvueltos ya. ¿Por qué? Porque no fue algo abrupto. Fue algo que desde chiquito fue cotidiano, fue lo normal, fue decir, bueno, yo soy parte de esta familia misionera, yo soy misionero. Una vez en una entrevista Kevin le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Dijo que astronauta, la de siempre, astronauta, futbolista y misionero. O sea, estas eran sus metas, ¿verdad? Terminó siendo un ingeniero en sistema, no hay forma de sacarlo de la computadora, pero él sigue, ¿verdad? En su corazón con un llamado misionero. De hecho, él está en el campo misionero, pero él quiere salir también con un proyecto. Y eso es lo bueno, porque se transfirió la carga. Lo que nosotros teníamos en el corazón, lo pudimos transferir a nuestros hijos. Luego en el caminar el riesgo le pertenece a los padres. Fíjense que dice que, versículo 6, de tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Abraham, la parte riesgosa, que se queme, que se corte, lo asumió él. A él le puso la carga de la leña, pero él asumió el riesgo de lo difícil. Y saben, hay cosas muy complicadas en el ministerio que nosotros ponemos el lomo, nosotros ponemos el cuello para que nuestros hijos estén seguros. Hay cosas que aprendimos a hacer en nuestra vida estos 28 años. Les hemos cubierto, les hemos ayudado, hemos orado por ellos, hemos orado, intercedido delante de Dios por ellos, les hemos estorbado cometer errores o cometer pecados y es difícil a veces, pero nos toca a nosotros. También eso construye diálogo. ¿Querés hablar vos? Con respecto al diálogo, el pasaje es en el versículo 22, 7, dice, entonces habló Isaac al padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero? ¿Verdad? Es como que le cayó la ficha. Hasta ese momento, Isaac sabía a qué iban a adorar, eso fue lo que le dijo su padre al salir hace 3 días atrás, pero él no le contó toda la historia, así como Dios no nos cuenta a nosotros toda la historia, porque si Dios nos hubiera dicho a nosotros que íbamos a pasar en estos 28 años, quizás nosotros hubiéramos perfilado Dudado. hubiéramos dudado, hubiéramos perfilado por otro lado, ¿verdad? Dios no te dice todo el plan, te lo va detallando poco a poco, y así hizo Abraham. Y esto es un buen consejo para nosotros los padres con respecto a los hijos, sobre todo cuando están pequeños.
que ellos sepan que simplemente tienen que confiar y que pregunten lo que tengan que preguntar. Miren qué pregunta difícil le dijo Isaac a su papá Abraham. ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué le dijo Abraham? El Señor va a proveer el cordero. ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestros hijos, sino que Dios va a proveer? Me acuerdo patente, una vez íbamos para Paraguay, estábamos recién llegados de Venezuela a Argentina y faltaban días para Navidad. Estábamos sin un peso porque acabábamos de venir de Venezuela invirtiendo mucho dinero en el trasteo y íbamos a Paraguay, ¿verdad? Y Catherine con nosotros en la camioneta y Catherine quería una bicicleta, ¿verdad? Para Navidad y que ella había escrito una carta, jojojo, porque así le decía Papá Noel, jojojo, tenía 4 años Catherine, y ella, bueno, quería la... Entonces Daniel dice, bueno, explícale cómo es la vida. Entonces yo le dije, Catherine, siempre les dijimos la verdad a nuestros hijos con respecto a Papá Noel y esas cosas que Hollywood inventa, ¿verdad? Le dijimos, vos sabés muy bien que jojojo no existe y que si nosotros queremos algo, realmente lo deseamos, tenemos que pedirle al Señor. Y Catherine, recordá qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y ella dice, el cumpleaños de Jesús. Ok, y si es cuando nosotros vamos a un cumpleaños, ¿a quién le llevamos el regalo? ¿Le llevamos al festejado o le llevamos a los invitados? No, al cumpleañero. Bueno, entonces nosotros deberíamos en esta Navidad ver qué le regalamos a Jesús, ¿no te parece? Y se quedó como seria, ¿no? Como que no le gustó el razonamiento que le hice. Y en un momento dice, bueno, pero si Jesús está en mi corazón, yo uso la bici por él. Y gracias a eso, de verdad, terminó teniendo una bicicleta porque, bueno, los hermanos que escucharon ese comentario les causó tanta risa que, bueno, Catherine siempre salió bendecida por esas cosas. Pero es diálogo, es dejar que ellos manifiesten sus emociones, lo que sienten, si sienten miedo, si sienten que les falta algo, que lo digan, no es malo estar frustrado. Lo que es malo es no enseñarles a nuestros hijos a manejar esa frustración. Mientras caminamos en la vida ministerial con ellos, las convicciones nuestras se transfieren a ellos. Vean la respuesta de Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Nosotros cuando estamos sin plata, por ejemplo, porque las hemos pasado, y siempre confiamos en el Señor y ellos confían igual. Les cuento, nosotros tenemos 4 hijos y los 4, yo jamás pensé que tenían que hacer una carrera universitaria. Acá en Costa Rica, los 4 cursaron sus carreras. Acá la universidad pública es complicada para que un extranjero acceda a estudiar, entonces tuvimos que optar por educación privada. Las universidades privadas son enormemente caras. Imagínense, Dana estudió psicología, Camila magisterio, Kevin ingeniería en sistemas, Katy quiso medicina. Y yo nunca les dije, no, nosotros no podemos acceder a esas carreras porque somos misioneros del tercer mundo, latinos, no somos gringos con plata, no tenemos patrocinantes para estas universidades. Simplemente dijimos, si Dios te guía a eso, Dios proveerá. Y miren, solo para resumir, la carrera de Katy, el bachillerato costó $50.000. ¿Y de dónde arrancamos $50.000 nosotros? ¿Qué iglesia nos provee $50.000 solo para estudio? Si la iglesia latina provee para el alimento y alojamiento del misionero. Pero el Señor ha provisto cada centavo de la carrera de Katy. Y Katy tiene esa convicción con nosotros. Dios provee todo lo que necesitamos. Eso es la fe tuya, se le transfiere a tus hijos. No hay discipulado sin sacrificio. Génesis 22:9. Dice, cuando llegaron al lugar, o sea, a su destino, al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar. Yo, como mamá, no me puedo imaginar, de verdad no puedo llegar a imaginar los sentimientos, las emociones que se le cruzaron, lo que se le pasó por la mente a Isaac, a Abraham. De las veces en esos 3 días, en esas noches que no debe haber dormido nada, debe haber llegado a ese monte súper cansado, porque yo no sé qué, no debe haber pegado un ojo en esos 3 días, pidiéndole a Dios ser él mismo el holocausto y no su hijo. No es lo que hubiera hecho yo, decirle, tomad mi lugar, por favor, y dejar al muchacho. Pero él fue obediente, requirió un sacrificio y
fue tal la obediencia de Abraham que él aún estaba convencido que de las cenizas Dios iba a levantar al muchacho. Hasta ese punto llegó Abraham. Por eso Dios lo honró. Fíjense que la acción perfecta del sacrificio fue la obediencia. Yo no quiero pensar tampoco lo que Abraham, porque Biblia habló de Isaac, pero Abraham, ¿qué pensó? ¿Cómo Dios me está pidiendo esto? Y cuando levantó la mano para degollar a su hijo en el versículo 10, él tomó el cuchillo y estaba bajando para matarlo con la convicción. Y fíjense qué interesante, por la obediencia, él obedeció a Dios. Y, y a veces la obediencia a Dios te va a poner en dificultades con tus hijos. Va a haber preguntas terribles de tus hijos pero papá, ¿por qué Dios te pide esto? ¿Por qué vos tenés que hacer esto? ¿Por qué nosotros como familia tenemos que sacrificar tantas cosas? Pero justamente la obediencia trae una bendición. Y la respuesta que Abraham dio a esa obediencia fue, heme aquí. O sea, fue un sacrificio personal. Dios no le pide que vos hagas la misión y que el precio lo pague el vecino o que lo pague alguien más. No, te lo va a pedir que lo pagues vos, como padre, ¿verdad? O como madre. Va a pedir que vos pagues, porque es algo personal, así como se lo pidió a Abraham y él dijo, heme aquí, y él tuvo que pagar su precio, bueno, así mismo, ¿no? Es ese sacrificio que tenemos que hacer. Y la motivación correcta es hacerlo por amor, ¿no? Obviamente va a haber temor, dice Génesis 22:11, y Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. No le dijo que ames a Dios, le dijo que yo conozco que temes a Dios, ¿no? Eh, que temes a Dios, eh, dice, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Obviamente que ese temor era un temor no de miedo, del miedo feo, sino del miedo reverente, de ese temor por amor a Dios, ¿no? Y esta es esto fue lo que motivó también una provisión divina y sobrenatural sobre la vida de Abraham. Dice, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero que estaba trabado en el zarzal por los cuernos, y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en lugar de su hijo. Esa provisión sobrenatural viene cuando nosotros estamos enfocados, cuando nosotros estamos direccionados, cuando nosotros tenemos esa confianza certera de que Dios va a estar proveyendo y va a estar sosteniendo nuestro ministerio, dándonos lo que ocupemos. Quizás se habló de la finanza, pero también puede ser sabiduría. ¿Cuántos momentos que nosotros tuvimos cuando nuestros hijos estaban en la adolescencia y empiezan las hormonas a alborotarse? Los papás que tienen adolescentes saben de lo que hablo, ¿verdad? Cuando tu hija viene y en el caso de Dana, que se puso de novio y de novia con un muchacho acá que era el sobrino del superintendente, pero Daniel dijo nada que ver, tendrá linaje, pero no tiene unción, así que afuera el desgraciado. Y entonces la estorbamos y ella decía, papá, ¿por qué? Si Dios me dice a mí que sí. Cuando yo oro, Dios me dice a mí que sí, y vos orás y Dios a vos te dice que no, ¿no? Pero en ese momento viene la sabiduría del cielo. Cuando Daniel le dijo, porque yo, eh, ¿qué le dijiste? La primera señal de la vejez, lo Sí, dieron. sí. Bueno, La no, segunda yo no me le acuerdo. dije, oír la voz de Dios y discernir que es Él es una destreza que se adquiere con la Sí, práctica, eso le porque dije. practicas, porque estás en contacto diario con Él, escuchás y sabes que es Él el que habla. Porque ellas a veces tienen esas cosas, ¿no? De decir esas preguntas difíciles y decir, bueno, yo soy también espiritual y yo oro y yo, en otra oportunidad, Ana también, ya era grande, bueno, tenía como 23, 24 años y quería hacerse un tatuaje muy grande en la espalda, ¿no? Y yo me opuse totalmente. Le dije, no te vas a hacer unas golondrinas. Eran bien lindos, pero feo. O sea, lindo el dibujo si uno lo ve, pero no para estar en la espalda de nadie.
Y no, yo me opuse y ella me dijo, es mi cuerpo, es mi dinero, porque yo me lo pago, yo trabajo y trabajo, y verdad, y es mi vida, y yo le digo, bueno, pero estás bajo mi techo, mis reglas, y siempre, por más que nuestros hijos son grandes, hay que dirección. Me acuerdo 2 años después de ese evento, el día de su boda, estábamos sacándonos una foto con el vestido de novia y su espalda preciosa, sin golondrina, y le digo, linda, te hubieran quedado las golondrinas, ¿verdad? Y ahí, sí, mamá, tenés razón. A la larga siempre nos dan la razón. Lo último, antes de terminar, porque la hora reavanzó, requiere aprobación divina. Vean el pasaje. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré la descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Interesante porque en el proceso de Dios, de formar la familia, de que nuestros hijos estén metidos en él, justamente o sea, hay una aprobación de Dios por eso, para eso, porque fíjense qué interesante, porque eh, vuelvo a repetir lo que dije recién. Dios te llamó a vos, pero tiene en cuenta a tus hijos, y en ellos hay bendición, y en ellos va a haber descendencia y multiplicación. Nosotros, la familia Peloso, de parte mía, de Daniel, nosotros somos quinta generación de pastores. Mis hijos son la sexta generación. Y esto que se ha repetido por generaciones también puede repetirse en ustedes. Cuando Dios está en ese proceso, hay una aprobación llevando y trasladando la bendición por generaciones. Y antes de cerrar, el último punto, el Señor otorga bendición y descendencia basado en la obediencia. La obediencia trae bendición generacional, bendición en tus generaciones. 22:18 dice, por cuanto obedeciste mi voz, voy a hacer esto. Bueno, para conclusión, recapitulamos los puntos principales para levantar una generación de relevo y que no se pierdan el camino en ese transitar, aún chicos cristianos, aún chicos que están en nuestras iglesias o en el campo misionero. Se requiere primeramente de una respuesta personal de parte de los padres al Señor, diciéndole, heme aquí, yo quiero ser el mentor y modelo de mi hijo. Segundo, requiere una acción de levantarse, de salir, requiere de ese mentoreo generacional. No importa cuántos años nos llevemos con nuestros hijos. La sabiduría del cielo y el consejo siempre va a estar en el momento justo, en el momento indicado va a llegar al corazón de ellos. Requiere un caminar juntos, ¿no? No dejarlo que ellos sean instruidos por otras personas, y requiere un sacrificio de obediencia de parte de nosotros y la aprobación de Dios. Eso es lo esencial. ¿Qué tal si oramos? Y antes de orar, les quiero leer Hechos 2, 25 y 26. 3, 25 y 26. Hace mucho tiempo Dios hizo un pacto con los antepasados de ustedes y les hizo una promesa, pues todo lo que Dios les prometió por medio de los profetas ahora lo cumplirán ustedes. Y esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que todos los pueblos de la tierra, incluidos nuestros hijos, que todos los pueblos de la tierra recibirían mis bendiciones por medio de sus descendientes. Tus hijos, tus descendientes serán parte de esa bendición para las naciones. Gracias, Señor. Oramos, Señor, gracias por este momento y por esta palabra. Señor, que nos inspires a creer, a confiar de que tú has llamado también a nuestros hijos, de que tú los incluiste en tu plan, de que no fueron un accidente, de que no fueron un apéndice no querido, sino que tú los tenías en tus planes para bendecir naciones, y que a nuestra descendencia, a nuestros hijos, también le darás por heredad la tierra. En nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. No sé si, Juanita, damos tiempo para Sí, preguntas. Estamos abiertos y sí, dispuestos a... quisiera que los que están
que es posible que encendieran sus cámaras y tal vez si tienen preguntas o puntos que les han impactado, ¿verdad? O quisieran comentar en esto. Yo tengo un par, pero quiero permitir que nuestros compañeros